La siguiente. Y le doy con esta, ¿no? Le presento ya. Siéntate ahí. Bien, vamos a dar paso a continuación a la segunda ponencia de esta tarde, bajo el título La competencia legislativa estatal y la autonomía de Ceuta, que va a ser impartida por don Ángel Menéndez Rexach, que es, como saben, profesor emérito, ha sido catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid. Nosotros, además, queremos hacer un especial agradecimiento a don Ángel, porque su estrecha y generosa colaboración con el Instituto de Estudios Ceutíes, estamos abusando de su conocimiento en ese sentido. Ya contamos con él en la última jornada de arquitectura, cuando tratamos la ley del suelo, en el que es un experto, porque además ha sido asesor del gobierno, ha hecho un dictamen para el gobierno sobre la materia, es un gran experto sobre el tema, y un reciente magnífico artículo publicado en la reciente revista Transfetana dedicado a ese tema, a la ordenación urbana en Ceuta, que también ha aportado Ángel Menéndez, y desde luego para nosotros estamos muy agradecidos, y que quiero desde aquí, en nombre de todo el Instituto, agradecerte tu estrecha colaboración, estrecha y, como digo, generosa colaboración con el Instituto. Muchas gracias, Ángel. Buenas tardes. Soy yo quien agradece al Instituto de Estudios Ceutíes y a sus dirigentes que me hayan invitado a intervenir en estas jornadas. Me perdí la primera sesión, estuve en las dos ponencias de ayer, muy interesantes, así como la de hoy, la que acabamos de escuchar. Mi ponencia es mucho más árida, ¿no? Ya lo aviso de antemano para curarme en salud, porque es una ponencia estrictamente jurídica, ¿no? Entonces quizá para los no juristas pues haya cosas que no les interesen mucho. Aquí el planteamiento es ¿por qué las ciudades de Ceuta y Melilla no tienen potestad legislativa? ¿Y por qué es tan importante que no tengan potestad legislativa? Si es que lo es, ¿no? Porque tampoco hay que magnificarlo ni poner la conclusión antes de las premisas, ¿no? Porque lo que he podido sondear cuando estuve en octubre hablando de la posible ley del suelo, de lo que a mí me parece la urgente ley del suelo para Ceuta y Melilla, y lo que he visto estos días, hay como una especie de añoranza de la potestad legislativa, ¿no? Si tuviéramos potestad legislativa, pues otro gallo cantaría, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Pues es importante porque hay materias que tienen que ser reguladas necesariamente por ley, que son las que se llaman materias reservadas a la ley o reserva legal. Entonces, claro, si no hay ley que regule esas materias, en principio no puede entrar el reglamento, que es una fuente normativa secundaria, subordinada a la ley, de rango inferior. El reglamento, por principio, no puede entrar a regular materias que están reservadas a la ley si no existe una regulación legal. Si existe ya es otra cosa, porque en el marco de esa ley, pues el titular de la potestad reglamentaria puede entrar a establecer esa regulación. El hecho de que Ceuta y Melilla no tenga potestad legislativa implica que son autonomías de segunda categoría o de tercera categoría. Pues no necesariamente, ¿no? La Constitución garantiza la autonomía de todas las entidades territoriales. Lo que pasa es que el grado de autonomía pues es diferente. Hemos comentado estos días que en el periodo inmediatamente posterior a la aprobación de la Constitución, en el que no se sabía muy bien qué iba a pasar con las comunidades autónomas, pues muchos apuntaban, yo así lo pensaba, que iba a haber dos tipos de comunidades. Unas
con un parlamento y por lo tanto con potestad legislativa, y las demás que tendrían, las del régimen ordinario, las del artículo 143 que ayer citaba Luis Pomet, pues tendrían una autonomía administrativa, una amplia autonomía administrativa, pero no tendrían potestad legislativa. Si ese hubiera sido el modelo, entre comillas, que hubiera prosperado, pues tendríamos unas comunidades muy diferentes a las actuales, ¿no? Pasa, por ejemplo, en Italia, ¿no? En Italia hay comunidades con un estatuto especial y otras comunidades de régimen ordinario y tienen competencias distintas. Bueno, ese es el planteamiento. El dato, el hecho del que debemos partir es que Ceuta hoy, como Melilla, no tiene potestad legislativa de acuerdo con su estatuto. Y por lo tanto, su potestad reglamentaria hay que articularla con la potestad legislativa del Estado. Necesita la ciudad la colaboración imprescindible del Estado en las materias reservadas a la ley. Vamos a ver primero en esta presentación cómo está configurada la autonomía de Ceuta en la Constitución y en el Estatuto. Muy rápidamente, porque esto también lo explicó ayer magníficamente Luis Pomet. Vamos a ver a continuación, a la vista de esas referencias constitucionales y estatutarias, cuál es la configuración de la autonomía de Ceuta como la de Melilla. En tercer lugar, la competencia legislativa estatal y, por último, la potestad reglamentaria de la ciudad, cómo se articula. Referencias constitucionales y estatutarias, pues la famosa, la citada transitoria quinta de la Constitución, que no dice que se va, no establece directamente la autonomía de Ceuta y Melilla, dice que podrán constituirse en comunidades autónomas. Y después el artículo 144, que también comentó ayer Luis Pomet, pues establece varias posibilidades de intervención de las Cortes Generales en esta materia. Una de ellas, autorizar o acordar un estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial. Un estatuto de autonomía, por lo tanto, se trata de dar autonomía, ¿no? Ahora, ¿con qué grado, con qué contenido? Pues eso es lo que no se prefigura en este artículo, es lo que decidirán las Cortes Generales de acuerdo con lo previsto en este artículo. Bueno, pues con base en ese apartado B se aprobaron los estatutos de Ceuta y Melilla. El primero, el de Ceuta, dice que Ceuta, como parte integrante de la nación española y dentro de su indisoluble unidad, accede a su régimen de autogobierno y goza de autonomía para la gestión de sus intereses. Goza de autonomía para la gestión de sus intereses, pero no nos dice todavía en qué consiste esa autonomía. Hay que ir espigando a lo largo del articulado del Estatuto las referencias que se hacen a regulaciones de carácter general para ver cómo se configura en el Estatuto la autonomía de Ceuta. Y la mayor parte de esa referencia, por no decir todas, se refieren al régimen municipal. El territorio de Ceuta es el comprendido en la delimitación actual de su territorio municipal, claro, porque era el punto de partida, ¿no? Ceuta en ese momento era un municipio con su alcalde y con su territorio, como tienen todos los demás municipios. Las elecciones pues se rigen con carácter general por las reglas establecidas para las elecciones locales. Los miembros de la Asamblea de Ceuta ostentan la condición de concejales. La Asamblea de Ceuta ejercerá las atribuciones que correspondan al Pleno de los ayuntamientos. Todas las referencias son municipales. Uno va leyendo esto y dice, bueno, ¿y entonces en qué se diferencia Ceuta del régimen municipal ordinario? También se dice en el Estatuto, estoy dando datos, ¿no?, de momento, sin sacar conclusiones. Y eso lo mencionó igualmente ayer Luis Pomet, la iniciativa legislativa de la ciudad, que puede solicitar al Gobierno
la presentación de proyectos de ley o al Congreso de los Diputados la tramitación de proposiciones de ley, se supone lógicamente que en las materias de su competencia. Y después, en relación con las competencias, pues se establece dos tipos de competencias. Unas que podemos llamar propias, que equivalen, salvando las distancias, a las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, y otras que son solamente competencias de ejecución de la legislación estatal. Ese binomio, ese dualismo, aparece en todos los estatutos de autonomía. Lo que pasa es que los estatutos de autonomía las llaman competencias exclusivas a las del primer grupo, salvo el Estatuto de Madrid, que no utiliza la palabra exclusivas, sino que habla de competencia legislativa plena, y, por otro lado, un segundo grupo, competencias de ejecución, en las que, por lo tanto, las facultades de la ciudad son solamente de ejecución o aplicación de la legislación que es íntegramente estatal. Aunque hay un matiz, porque también aquí hay potestad reglamentaria, como veremos más adelante. Sigue diciendo el estatuto que en relación con las materias del primer grupo, es decir, las competencias propias de la ciudad, pues ésta tiene las facultades de administración, inspección y sanción, y en los términos que establezca la legislación general del Estado el ejercicio de la potestad normativa reglamentaria. Y he subrayado esto, lo he puesto en negrita para llamar la atención sobre el problema que aquí se plantea. Si el Estatuto dice que la potestad reglamentaria de Ceuta en las materias de su competencia propia se ejercerá en los términos que establezca la legislación general del Estado, ¿qué quiere decir esto? Que para que Ceuta ejerza, la Asamblea de Ceuta ejerza su potestad reglamentaria, tiene que haber previamente una ley estatal que diga en qué términos se puede ejercer esa potestad reglamentaria, para estas materias, para estas otras no. Bueno, la pregunta es importantísima, como comprenderán ustedes, ¿no? Ya adelanto, lo veremos después con algo más de detalle, que el Tribunal Supremo ha dicho que no hace falta una ley estatal específica para que la ciudad autónoma ejerza su potestad reglamentaria. Lo cual permite respirar, ¿no? Es decir, porque claro, con lo que le cuesta al Estado legislar, y no digamos para Ceuta y Melilla, si hay que esperar en cada materia de las de competencia propia, o sea, las más importantes, si hay que esperar a que el Estado dicte una ley en la que precise los términos en que la ciudad puede ejercer esa competencia, pues medrados estamos, ¿no? Bueno, afortunadamente no es así. El Supremo, en esa interpretación razonable, dijo que no era necesario que se dictara esa ley para que se ejerza la potestad reglamentaria. Y en el otro grupo de materias en las que Ceuta tiene competencias de ejecución, pues ahí dice el Estatuto que la competencia de la ciudad comprenderá las facultades de administración, inspección y sanción, así como la potestad normativa reglamentaria para la organización de los correspondientes servicios. O sea, también volveré sobre esto más adelante. En este segundo conjunto de materias en las que Ceuta tiene competencia de ejecución de la legislación estatal, también hay potestad normativa, no solo puramente ejecutiva, administración, inspección y sanción, también hay competencia normativa, pero solo para la organización de los servicios. No puede regular los aspectos sustantivos del servicio, sino solo la forma de organización. Y finalmente, en otro precepto del Estatuto, el artículo 25, se dice que la ciudad de Ceuta ejercerá además todas las competencias que la legislación de régimen local atribuye a los ayuntamientos, así como las que actualmente ejercen las diputaciones provinciales y las que en el futuro se les puedan atribuir por ley del Estado. De nuevo, como ven,
una referencia al régimen municipal. Como cláusula residual, además de lo que ha dicho los preceptos que he comentado, la ciudad de Ceuta puede ejercer todas las atribuciones que corresponden a los ayuntamientos con arreglo a la ley de régimen local. Y el régimen jurídico es el establecido también con carácter general para las administraciones territoriales y en concreto para la legislación, por la legislación de régimen local. Asimismo, para la función pública, a la que se remite expresamente el artículo 31 del Estatuto. El régimen jurídico del personal será, por lo que se refiere al personal propio, el establecido en la legislación estatal sobre función pública local. Estos son los datos. ¿Qué conclusiones podemos extraer de estos datos? La autonomía de Ceuta es sustancialmente idéntica a la municipal, a la de los municipios de régimen común, o es algo más, es un plus. Sobre esto ha habido y hay distintas opiniones doctrinales, pero los que pueden decidir sentando jurisprudencia, que son el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, no han querido mojarse, en mi opinión. No han querido mojarse porque yo creo que no han analizado con suficiente precisión, con suficiente finura el problema. El Tribunal Constitucional, en la sentencia 240/2006, que también comentó ayer por extenso Luis Pomez, que resuelve el primer conflicto planteado en defensa de la autonomía local por esta ciudad, pues dijo que Ceuta y Melilla son entes municipales, o sea, los asimila claramente a los municipios, son entes municipales. Podría haber dicho, son entes territoriales, autónomos, tal. No, son entes municipales dotados de un régimen de autonomía local singular, reforzado respecto del régimen general de los demás municipios. Pero la referencia es expresamente municipal, ¿no? Son entes municipales con un régimen de autonomía singular. También hay municipios en la península, ¿no?, con un régimen especial singular, desde luego en los municipios forales, ¿no?, pero algunos otros. No pueden equipararse a las comunidades autónomas porque no fueron constituidas como tales. En mi opinión, ese razonamiento no es nada convincente, ¿no? Aunque se hubieran constituido por otros de las vías del artículo 144, pues podrían haber sido comunidades autónomas, ¿no?, aunque no hubieran accedido a la autonomía por el 143 ni por el 151, ¿no?, que eran las comunidades de régimen especial a la que se acogió Andalucía, en un referéndum, por cierto, más que discutible, del que ya nos hemos olvidado. No pueden equipararse a las comunidades autónomas porque no fueron constituidas como tales. Y para decir eso se apoya en las referencias estatutarias al régimen municipal que acabo de comentar en el apartado anterior. O sea que el Tribunal Constitucional no ha dado un paso a favor de la matización o de la puntualización de en qué consiste la singularidad. Tiene un régimen municipal singular. ¿En qué consiste? No lo dice. Sin embargo, en esa sentencia hay un voto particular muy interesante, ¿no?, y que es relevante, es precisamente en materia de urbanismo, como ya tuve ocasión de comentar en mi ponencia de octubre. El voto particular dice: primero, critica la equiparación de la autonomía de Ceuta a la municipal, olvidando la dimensión autonómica. La respuesta de la sentencia, cito textualmente, no es satisfactoria, cuando razona con reiteración que Ceuta es un ente municipal y que como tal tiene garantizado constitucionalmente un núcleo verdaderamente mínimo de competencias. La sentencia reduce estas a las que podría gozar cualquier municipio
integrado en cualquiera de nuestras comunidades autónomas, sin reparar en que Ceuta tiene que ser considerada forzosamente distinta de los restantes municipios españoles. Pues yo creo que tiene razón, ¿no? En el voto particular tampoco va a perfilar con todo detalle en qué consiste esa singularidad, porque además el voto particular, como todos los votos particulares, es perdedor, ¿no? A lo mejor más adelante la mayoría acoge esa tesis y entonces la desarrolla, ¿no? Bueno, pero es muy interesante lo que dice. En la sesión de ayer, si estuvieron ustedes, el presidente de la ciudad citó una serie de singularidades que no tienen los municipios. Ceuta y Melilla forman parte de las conferencias sectoriales. Forman parte, el presidente está en la conferencia de presidentes, donde no están los alcaldes, solamente los presidentes de las comunidades autónomas. Por tanto, no es igual a los municipios. No se puede decir que sea igual que los municipios con alguna singularidad, ¿no? Yo creo que esta es una faceta muy importante de la autonomía, una faceta política, si quieren ustedes, ¿no? Pero que está, no sé si por explorar, pero sí, desde luego, por precisar, ¿no? Y que diferencia a Ceuta de los municipios de régimen común y también de los de gran población, que son los más importantes, como indica su nombre, por lo menos desde el punto de vista cuantitativo, pero que tampoco tienen estas peculiaridades, ¿no?, de las ciudades de Ceuta y Melilla. Bueno, y después el voto particular hace una crítica a la postura del propio Tribunal Constitucional en relación con el urbanismo, pero en eso no entro ahora en detalles porque nos desviaría un poco de la cuestión. En definitiva, lo que viene a decir el voto particular es que el Tribunal Constitucional se equivocó cuando anuló la ley del suelo por razones de supletoriedad, muchos de los artículos, ¿no?, porque eran supletorios y el Estado no puede dictar normas supletorias en materia de competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Pero claro, es que esa ley anulada, el texto refundido en 1992, en Ceuta y en Melilla no era supletoria, era de aplicación directa. Yo tuve ocasión de venir a las dos ciudades poco después de la sentencia, una de las sentencias más lamentables de la historia del Tribunal Constitucional, que fue criticada por las propias comunidades autónomas, ¿no?, algunas de ellas, ¿no?, porque se quedaron, la sentencia les segó la hierba bajo los pies, ¿no?, porque declaró inconstitucional y nulo todo un derecho, la mayor parte de una legislación urbanística que venían aplicando. Y entonces tuvieron que dictar leyes de urgencia para incorporar al ordenamiento autonómico los preceptos estatales que el Tribunal Constitucional había anulado. Recuerdo que la Comunidad de Castilla y León, en la que yo había estado como catedrático unos años antes de la sentencia, en el preámbulo de esa ley de urgencia dijo: el Tribunal Constitucional ha metido la pata, si no le habíamos pedido tanto, ¿no? Solamente le habíamos pedido que declarara inconstitucionales preceptos que considerábamos que eran de nuestra competencia exclusiva, pero las normas estatales supletorias no nos molestaban, porque desde el punto de vista competencial eran inocuas, ¿no? Si no nos gustan, las cambiamos, ¿no? Bueno, es otro debate en el que me llega un poco al corazón, porque yo tuve una intervención muy importante en esa legislación del suelo del 90 y del 92, y porque me parece que el Tribunal Constitucional perdió la ocasión de mantener un cuerpo homogéneo del derecho urbanístico español, que si hubiera permanecido, pues hoy Ceuta no tendría este problema, al menos en el caso del urbanismo. Bueno, el Tribunal Supremo tampoco ha hecho mucho, francamente, para afinar la singularidad del régimen de estas ciudades. Refiriéndose específicamente a Melilla, dice: la ciudad autónoma de Melilla es un ente municipal dotado de un régimen de autonomía local singular, reforzado respecto del régimen general de los demás municipios. Reforzado, pero ¿reforzado en qué? Porque si no, o sea, régimen municipal singular, reforzado, ¿y en qué consiste ese refuerzo?
Bueno, por lo tanto, los más altos tribunales, pues con todos los respetos, no han contribuido a perfilar la posición institucional de Ceuta y de Melilla. Y eso pues hace que los problemas que vamos a ver a continuación hayan permanecido un poco más en nebulosa. Estamos hablando de competencia legislativa estatal y potestad reglamentaria autonómica. Los dos niveles típicos de la regulación de cualquier materia están en distintas manos. La legislación en el Estado, la reglamentación en la ciudad de Ceuta y, naturalmente, en la de Melilla. ¿Cómo se articulan? Pues aquí hay que partir de la distinción que ya he esbozado al principio de esta charla entre las materias que están reservadas a la ley y deben ser reguladas necesariamente por una disposición de este rango normativo, que no tiene por qué ser necesariamente una ley de Cortes, ¿no? Puede ser un decreto ley, ¿no? O un decreto legislativo, y las que no están reservadas a la ley. Aquí hay una, ahora menos virulenta, ¿no? Pero en la época en que se promulgó la Constitución había una discusión doctrinal bastante ácida sobre el significado y alcance de la potestad reglamentaria. El profesor García de Enterría y su escuela, que era ampliamente mayoritaria, sostenían que los reglamentos solamente podían ser ejecutivos de leyes. Reglamento ejecutivo significa, como indica su denominación, que se dicta para la aplicación de leyes previamente dictadas, previamente aprobadas. Por lo tanto, si no hay ley, no puede haber reglamentos, porque como los reglamentos son ejecutivos. En cambio, algunos minoritarios, encabezados por mi maestro, el profesor Gallego Anavitarte, manteníamos que los reglamentos solamente pueden ser ejecutivos en las materias reservadas a la ley. Claro, porque en las materias reservadas a la ley, precisamente por serlo, tiene que haber una regulación legal. Pero en las no reservadas a la ley, el gobierno podría dictar reglamentos independientes, praeter legem, es decir, sin desarrollar una ley previa. Frente a esta opinión doctrinal un tanto dogmática, pues están las páginas de los boletines oficiales, empezando por el del Estado, que están plagadas de reglamentos independientes, que no desarrollan ninguna ley, ¿no? Hay algunos que sí. Hay algunos, porque hay distintos grados de vinculación a la ley, ¿no? Pues hay algunos que sí son reglamentos propia y típicamente ejecutivos, que donde dice la ley esto, pues el reglamento dice, y el plazo para presentar la solicitud a que se refiere el artículo tal será de tal, y se presentará en tal oficina. Son los que se llaman reglamentos de aplicación procedimental, que concretan, pormenorizan los aspectos procedimentales para el desarrollo de la ley. Pero hay otros en los que la vinculación es absolutamente laxa, ¿no? La ley no dice nada, o solamente dice que el gobierno por reglamento regulará esto, ¿no? El informe de evaluación de los edificios, por ejemplo, o lo que sea, ¿no? Y entonces el gobierno, en virtud de su potestad reglamentaria, que no es ejecutiva de la ley en ese momento, pues dicta un reglamento. Bueno, esta discusión doctrinal la cito aquí porque tiene trascendencia para el problema que aquí nos ocupa. Porque, como comprenderán ustedes, si partimos de la base, de que para muchos es un dogma, yo creo que cada vez menos, de que los reglamentos solamente pueden ser ejecutivos, pues si no hay ley estatal, no se puede dictar reglamento, ¿no? Esa concepción ya no está vigente en el ámbito del régimen local, que constituye, como hemos visto, la referencia, ¿no? Las ordenanzas municipales no son reglamentos ejecutivos de las leyes estatales ni de las autonómicas, sino que son normas
que son expresión de la autonomía de la corporación, que se dictan en el marco de las leyes vigentes, sin contradecirlas, naturalmente, porque tienen rango superior, ¿no? Pero sin desarrollarlas, no están para desarrollarlas, ¿no? Para el desarrollo de las leyes estatales y autonómicas están los propios reglamentos que dicte el gobierno de la nación o los gobiernos autonómicos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa concepción del significado de las ordenanzas municipales como expresión de la potestad reglamentaria municipal es útil para entender el alcance de la potestad reglamentaria de Ceuta, como veremos después. Bueno, por lo tanto, volvamos a la distinción. Materias reservadas a la ley. Pues ahí tiene que haber una ley estatal necesariamente. Ahora bien, ¿qué pasa? Que el alcance de la reserva de ley, la densidad normativa reservada a la ley, con la palabra densidad le gusta mucho al Tribunal Constitucional, es distinta en cada materia. En algunas, por ejemplo, en materia tributaria, pues es más estricta la reserva de ley, porque todo lo que sea afectar al bolsillo de los ciudadanos, pues tiene que tener una cobertura legal. Bueno, entonces, pues, está claramente establecido en la Ley General Tributaria los aspectos que tienen que estar regulados por ley. El hecho imponible, eso no se puede remitir al reglamento, ¿no? El tipo de gravamen, la cuota, etcétera, la determinación de la cuota, ¿no? Bueno, en cambio, en otras materias, la reserva de ley es mucho más flexible. Y un ejemplo típico es el urbanismo. Porque, a diferencia de muchos preceptos constitucionales que dicen la ley regulará, la ley establecerá, donde por tanto es la ley la que tiene que establecer esa regulación, pues hay otros preceptos constitucionales que dicen de acuerdo con la ley, con arreglo a la ley. Y eso es mucho más flexible. Y eso es lo que pasa, como apuntaba, en el urbanismo. La determinación del derecho de propiedad del suelo no se hace en las leyes, se hace en los planes, que son disposiciones administrativas que se aprueban de acuerdo con la ley. La ley dice qué derechos tienen los propietarios, qué deberes tienen los propietarios, cómo los tienen que cumplir, cuáles serán las consecuencias de ese incumplimiento, pues la expropiación, la ejecución subsidiaria, lo que sea, ¿no? Pero después, cumpliendo esos requisitos legales, en el marco de esos requisitos legales, los planes de ordenación determinan las verdaderas posibilidades de utilización del suelo. Pues aquí, uso residencial, pues aquí una zona verde, y aunque el propietario quisiera hacer otra cosa, no puede, porque es un principio capital del derecho urbanístico español, la primacía del planeamiento. Ven ustedes, lo que quiero poner de relieve es que en este caso, y ya que hay una sensibilidad especial hacia el urbanismo en esta ciudad, por la situación de petrificación o congelación del ordenamiento en que se quedó con esa desdichada sentencia constitucional de 1996, pues hay muchas cosas en el urbanismo que con una cobertura legal se podrían regular desde la propia ciudad autónoma. Por eso estaba comentando que en las materias reservadas a la ley tiene que haber necesariamente una ley, pero el alcance de esa reserva de ley es muy distinto, hay que irlo viendo materia por materia. En el urbanismo fundamentalmente están en juego el derecho de propiedad, como he dicho, y la libertad de empresa. ¿Quién ejecuta el planeamiento? Los propietarios, o puede la administración convocar un concurso y que venga un urbanizador adjudicatario del concurso y que sea el que lleve a cabo la gestión urbanística, que es, por ejemplo, la modalidad vigente en la Comunidad Valenciana desde 1994. Toda la actuación se lleva a cabo por el agente urbanizador, que
se tiene que poner de acuerdo con los propietarios, les chantajea, tal. Ha habido, creo que los psiquiatras en la Comunidad Valenciana han tenido bastante trabajo desde que se aprobó esa ley, pero bueno, pues es una decisión, en este caso, del legislador autonómico. Cumpliendo esas exigencias de la reserva de ley, que pueden ser pues lo que quiera el legislador. La ley puede regular sin límite una materia, no hay límite. Lo que pasa es que no es razonable que la ley lo regule todo, los plazos, los órganos llamados a intervenir, etc. Por eso la necesidad de los reglamentos. Por eso la necesidad de los reglamentos para desarrollar las leyes. Los funcionarios están mucho más familiarizados con los reglamentos que con las leyes, porque es lo que aplican en su quehacer cotidiano y porque en el reglamento está la regulación completa de la materia, porque se ha incorporado normalmente lo que dice la ley con los complementos reglamentarios que se han considerado pertinentes. Bueno, entonces, ante esa situación, el legislador es el que tiene que decidir con prudencia en función de lo que sea conveniente, cumpliendo las exigencias de la reserva de ley, pero sin establecer una regulación detallada, menos aún exhaustiva. Y a este respecto voy a contar, porque es muy significativo de lo que se podría hacer en las materias que son competencias propias de esta ciudad, voy a contar lo que ha ocurrido desde hace unos años en materia sancionadora. Como en materia sancionadora hay una reserva de ley, artículo 25 de la Constitución, que se aplica no solamente a las sanciones penales, sino también a las administrativas, según dijo el Tribunal Constitucional desde sus primeras sentencias, pues entonces, claro, si no hay ley, no se pueden imponer sanciones. Muchas sanciones estaban y están previstas en ordenanzas municipales, no en leyes estatales y autonómicas, sino en ordenanzas municipales. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaba más bien si esas ordenanzas municipales no tenían cobertura expresa en una ley estatal o autonómica? Pues que los sancionados recurrían y los tribunales les daban la razón. Efectivamente, el ayuntamiento le ha puesto a usted una multa con base en una ordenanza que es un reglamento, que tiene rango reglamentario y que no tenía cobertura legal. El asunto llegó al Tribunal Constitucional con ocasión de un recurso de amparo que interpuso un taxista de Madrid precisamente por este problema. Y el Tribunal Constitucional, partiendo de la base de que efectivamente la materia sancionadora es una materia reservada a la ley, pero flexibilizó extraordinariamente las exigencias de la reserva de ley en relación con las ordenanzas municipales. Bueno, en materia sancionadora efectivamente hay una reserva de ley, pero esa reserva de ley puede cumplirse estableciendo solamente los criterios para la tipificación de infracciones y los tipos de sanciones que se pueden imponer. Como consecuencia de esa doctrina constitucional con la que, como comprenderán ustedes, los ayuntamientos vieron el cielo abierto. Bueno, pues ahora ya podemos dictar ordenanzas tipificando infracciones y sanciones con estos criterios, pero no necesitamos esperar a la ley estatal o autonómica, que casi nunca llega y que por lo tanto deja a los ayuntamientos inermes, porque, como comprenderán ustedes, una normativa que no tenga su correspondiente capítulo sancionador, pues no es creíble, ¿no? Que la ley dice, perdón, la ordenanza dice que hay que hacer esto, ¿no? ¿Qué pasa si no se cumple? Pues no pasa nada, ¿no? Porque no hay prevista una sanción porque las ordenanzas no pueden imponerla. Bueno, entonces, esta sentencia constitucional determinó que se modificara rápidamente la ley de bases de régimen local de 1985, que incluyó 2 o 3 artículos, que son los que cumplen la reserva de ley en materia sancionadora.
lo que he dicho, criterios para la tipificación de infracciones y para la imposición de sanciones. Con esa base, sin necesidad de que haya una ley específica ni estatal ni autonómica, desde principios del 2000, desde 2003, los ayuntamientos pueden aprobar ordenanzas que incluyan su correspondiente capítulo sancionador con plenitud y cumpliendo las exigencias de la reserva de ley, puesto que esas exigencias están reflejadas en la Ley de Bases del Régimen Local. Me he detenido en este ejemplo porque me parece que da una pista muy buena para lo que se podría hacer en todas estas materias que, según el Estatuto, son competencias propias de la ciudad. Pues que, en primer lugar, habrá que decidir, cuando se trate de regular una determinada materia, qué es lo que está reservado a la ley y qué es lo que no está reservado a la ley, ¿no? Por ejemplo, la materia turismo, muy importante hoy para los municipios y que lo sería también para este, ¿está reservada a la ley? Hay leyes autonómicas de ordenación del turismo, por supuesto, ¿no?, que pueden afectar al derecho de propiedad, que pueden afectar a la actividad económica, pero la materia turismo en sí misma está reservada a la ley. Pues yo no me atrevería a afirmarlo, ¿no? Más bien me atrevería a afirmar que en bloque no está reservada a la ley y que puede ser regulada por vía reglamentaria. Entonces, identificar si es necesario que haya una ley estatal en esa materia. Y en segundo lugar, suponiendo que la respuesta sea afirmativa, hace falta una ley estatal, ¿qué densidad tiene que tener esa regulación? Y si podemos seguir el ejemplo de lo que ha pasado en la legislación de régimen local con la potestad sancionadora, pues a lo mejor podemos reducir el alcance de la reserva legal en muchas materias que además podrían estar contenidas en una sola ley estatal, ¿no?, que diera cobertura al desarrollo por parte de la potestad reglamentaria de la ciudad. En materias no reservadas a la ley, pues si siguiéramos la tesis del profesor García de Enterría y sus seguidores, no se podrían dictar reglamentos, ¿no?, porque como solo caben ejecutivos. Si seguimos la otra tesis, pues al no estar reservadas a la ley, la Asamblea de la ciudad podría dictar todos los reglamentos con el alcance que quisiera. Si posteriormente una ley estatal viniera a regular esa materia, pues naturalmente los reglamentos de la ciudad, como los de cualquier otra ciudad, tendrían que adaptarse a esa regulación estatal, pero en ausencia de esa regulación no habría ningún problema. La ciudad autónoma podría dictar esa normativa. Bueno, esto ya lo he comentado. Por tanto, resumiendo lo que acabo de decir sobre la potestad legislativa estatal. En materias reservadas a la ley, tendrá que existir una ley, pero habrá que determinar la densidad, ¿no?, el grado de intensidad que es necesario para respetar las exigencias de la reserva de ley. Lo cual no es fácil, ¿no?, y a priori no se puede establecer, pero bueno, pues el que toma la iniciativa pues tiene que ser más osado, ¿no? Si me he pasado, si he infringido la reserva de ley, que me lo digan, ¿no? No lo voy a decir yo de entrada. Y en materias no reservadas a la ley, como ya he señalado, ningún problema. La Asamblea de Ceuta puede regular lo que quiera. Y eso incluye, en mi opinión, y reconozco que es polémico, ¿no?, pero lo afirmo, eso incluye la posibilidad de modificar o derogar reglamentos estatales, aunque no los haya modificado el Estado, ¿no?, pero la Asamblea, en virtud de su potestad reglamentaria, pues los puede modificar porque es una materia propia de la ciudad. Bueno, potestad reglamentaria de la ciudad.
el otro aspecto, ¿no? La otra cara de la moneda. Pues esa frase del Tribunal Supremo que he citado antes nos da la clave para abordar la cuestión. En los términos que establezca la legislación general del Estado, para las materias propias, no significa que sea necesario una ley específica. No hace falta una ley específica, sino que la Asamblea Legislativa podrá dictar reglamentos en los términos que ya he señalado, en función de que se trate de materias reservadas a la ley o no. Y en el otro bloque de materias en las que la ciudad solo tiene competencias de ejecución, esto ya lo hemos visto, pues en esas materias no puede regular sustantivamente el servicio, abastecimiento de agua, saneamiento, transportes, etcétera, pero sí puede regular su organización. Y esto incluye la forma de gestión, ¿no? Que puede ser directa o indirecta en las modalidades establecidas en la legislación de régimen local. La gestión directa es obligatoria, de acuerdo con un principio tradicional de la legislación administrativa española, para los servicios que impliquen ejercicio de autoridad, lo cual es otro tema que podría dar pie a otras jornadas como esta, ¿no? ¿Qué es ejercicio de autoridad y qué no es ejercicio de autoridad? La seguridad privada, cada vez más extendida, no se está metiendo en terrenos en que hay ejercicio de autoridad. Bueno, el criterio es claro, su aplicación no tanto. Bueno, estas son las modalidades de gestión en las que no entro. El Estatuto atribuye primariamente la potestad reglamentaria a la Asamblea, pero también de forma secundaria o derivada al Consejo de Gobierno, que puede desarrollar las normas reglamentarias aprobadas por la Asamblea. En primer lugar, cuando la Asamblea, a través de esa norma, lo autorice expresamente. Y en todo caso, es decir, aunque la Asamblea no lo autorice expresamente, las relativas a la organización de los servicios. Esa es la tesis que yo mantengo a la vista del artículo 17.3 del Estatuto. En conclusión, pues a mí me parece, y es lo que he querido poner de relieve y el mensaje que me gustaría transmitir, que aunque Ceuta no tenga potestad legislativa, y no es previsible que la tenga en un futuro próximo, ¿no? Porque eso exigiría una reforma del Estatuto en un punto crucial. Aunque no tenga potestad legislativa, tiene una amplísima potestad reglamentaria que le permite regular la mayor parte de las materias. Desde luego las no reservadas a la ley, que habría que ir identificando con un criterio generoso para los intereses de la ciudad. Y en las reservadas a la ley, pues también ahí se puede hacer una interpretación flexible, pero eso requiere necesariamente la colaboración del legislador estatal. La ciudad puede estimular la iniciativa legislativa, tanto la del Gobierno como la del Congreso. Eso no quiere decir que le hagan caso y que estén obligados el Gobierno o el Congreso a tramitar las iniciativas que vengan de la ciudad. Pero es un cauce que está previsto en el Estatuto. Si la ciudad toma una iniciativa y el Gobierno o el Congreso no la tramitan, pues tendrá que decir que no, ¿no? Tendrá que explicar por qué no, ¿no? Con la correspondiente carga, ¿no? O sea, no es una cuestión de decir, no, esto no lo tramito, ¿no? Bien, por lo tanto, no es un panorama idílico, pero hay muchas posibilidades a través del ejercicio de la potestad reglamentaria, que yo me atrevería incluso a proponer que en caso de duda, si no se está seguro sobre si esto está reservado a la ley o en qué medida lo está, pues bueno, pues que se lance la Asamblea, que lo regule y si alguien no está de acuerdo, que lo impugne.
Las materias reservadas a la ley tradicionalmente se resumían con una cláusula: libertad y propiedad. Lo que está reservado a la ley es lo que afecta a la libertad y a la propiedad de los ciudadanos. Pero fuera de eso, pues en principio no hay reserva de ley, ¿no? Por lo tanto, la Asamblea podría regular lo que quiera. Muchas gracias por su atención.